Entrar en el consejo divino en esta mañana y vamos a seguir hablando un poco. Creo que la semana pasada nos salimos del tema, ¿verdad? Claro, porque estábamos celebrando el Día de las Madres. Hoy vamos a retornar el tema de mantente firme, perseverancia, constancia, fidelidad y resistencia. Hoy se los cambié, ya alguno quedó como fidelidad, perseverancia, constancia y resistencia. Y hemos venido considerando hace algunos domingos atrás el tema de la perseverancia, ¿recuerdan? Y hablamos durante algunos domingos basados en la historia de un personaje llamado Caleb. Y a través de la vida de Caleb podíamos enseñar o concluir que es necesario perseverar en la distancia o en el tiempo, que aunque el tiempo pase, necesitamos perseverar. Decíamos que cuando el tiempo pasa, debemos perseverar recordando sus promesas. Dios le dio promesas a Caleb y Dios la cumplió, que lo iba a llevar a una tierra y que la iba a poseer, y ambas cosas se cumplieron. Decíamos que debemos perseverar aunque el tiempo pase. Creo que una de las historias de las Sagradas Escrituras, que de algún personaje que perseveró a lo largo del tiempo, puede haber otra, pero que yo recuerdo una muy en particular, es la de Caleb, porque fueron 85 años que debieron pasar para poder ver el cumplimiento de una promesa que Dios le había hecho cuando tenía aproximadamente 40 años. Y pasan después 45 años más, y es cuando tiene apenas, o cuando ya tiene 85 años, que puede ver el cumplimiento de la promesa. Lo importante es que él aún a esa edad decía: me mantengo fuerte y lleno de vida. Qué bueno que aunque el tiempo pase puedas mantenerte fuerte, lleno de vida y esperando en el cumplimiento de las promesas de Dios para su vida, para tu vida. Y también terminábamos por decir que cuando el tiempo pasa debemos perseverar siendo fieles a Dios, a sus promesas, a sus palabras, a lo que hemos aprendido. Ahora, consideramos en su momento la vida de Caleb durante algunos domingos, un personaje muy interesante, muy particular y que nos deja muchas enseñanzas en las Sagradas Escrituras. Pero como dije desde que comenzamos este año a predicar, este año los mensajes no van a ser como el año anterior. El año anterior, desde el principio hasta el final, fue una serie de mensajes que uno tenía relación con el siguiente, una línea, trazamos una misma línea de principio a fin. Durante este año no va a ser así, pero sí los temas van a estar concadenados o relacionados uno con otro. Es decir, ya hoy no vamos a hablar de Caleb, pero vamos a seguir hablando acerca de la perseverancia. Y para ello hoy vamos a hablar acerca de un grupo de hombres y mujeres que decidieron perseverar. Decidieron hacer cosas en común y al final pudieron perseverar en lo que habían creído. Es importante decir que era un grupo de personas, porque es que dentro de los grupos de personas, valga la redundancia, normalmente nos vamos a encontrar con otros que son totalmente diferentes a nosotros. Todos los seres humanos somos diferentes. Ahora, vamos a tratar de hacer una comparación entre la vida de Caleb, el cual está rodeado de todo el pueblo, con personas, hombres, mujeres, adultos, niños, conceptos iguales. La gran mayoría de sus conceptos equivocados, errados, conceptos errados acerca de lo que es la fidelidad a Dios, el perseverar, el esperar en Dios. Ahora, ¿qué es lo importante? Que aún en medio de ese grupo de personas diversas y con pensamientos distintos, Caleb pudo perseverar hasta el final. ¿Dónde estuvo el éxito, por utilizar una palabra, de Caleb?
que no se dejó permear, no se dejó manipular por lo que su entorno estaba diciendo. No se dejó manipular por la mayoría. Hay un dicho muy popular acá, bueno, creo que es en la costa, no sé si se escucha en otros lugares. ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente, dicen por ahí. ¿A dónde va Vicente? Es decir, que muchas veces como seres humanos vamos donde las multitudes van. Acudimos donde la mayoría acuden. Y esto nos lleva a sacar una conclusión. Normalmente terminamos por relacionarnos con personas afines a nosotros. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Solo para colocarle un ejemplo. En las empresas, en las compañías, normalmente hay distintos tipos de cargos. Están los cargos ejecutivos, los oficinistas y los operarios o maquinistas o obreros. Y normalmente tú no ves al ejecutivo sentado con el obrero. No es normal. Puede que sí se dé, pero no es normal. De hecho, hacen fiestas de integración, reuniones de integración. ¿Y los ejecutivos con quién se sientan? ¿Los oficinistas con quién se sientan? ¿Y los operarios con quién se sientan? Y terminamos por tener gustos afines. Los ejecutivos juegan golf, juegan tenis. Por eso en el barrio donde yo vivo nunca van a colocar una cancha de golf. Los oficinistas tienen otro tipo de gustos. Los operarios, los trabajadores, normalmente tienen otro tipo de gustos. Y cada uno busca personas afines. ¿Eso está bien? ¿Está mal? No está mal. Está bien. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando me dejo permear por ese círculo de personas en el cual estoy y termino pensando, actuando y creyendo igual que ellos. Entonces, hay ciertas personas que se reúnen con ciertas personas, que se habitúan a estar con ciertas personas con mentalidades cortas, pobres, de escasez. ¿Y cómo terminan? Siendo pobres, escasos, porque ya se acostumbraron y comenzaron a escuchar siempre el mismo discurso, y comienzan por creer ese discurso que están escuchando. Es ahí el problema. Es ahí la raíz, la razón del problema. No tanto que te rodees, es que tanto esas personas de las cuales o con las cuales te están rodeando están influenciando dentro de tus decisiones, dentro de tus determinaciones. Y ahí estuvo la gran diferencia de Caleb, que si bien es cierto, Caleb también fue esclavo durante 40 años. También estuvo en el desierto 40 años, pero nunca habló como hablaba el resto del pueblo. ¿Tú crees que él no escuchaba cuando el pueblo se quejaba? Él escuchó cada queja que el pueblo hacía contra Dios. Caleb tenía que escucharla. Pero no me lo imagino prestando atención a lo que el pueblo decía para comparar. Ay, pero es que es verdad, lo que pasa es que Dios ahora nos sacó de Egipto y nos trajo aquí para pasar hambre. Ahora ni agua. No, a pesar que estaba en medio de un grupo de personas, todo un pueblo, con ideas de la vida, con pensamientos hacia Dios, Caleb pensó distinto. Y como pensó distinto, obró distinto y encontró resultados distintos. No podemos pretender tener resultados distintos si estamos haciendo lo mismo que los demás están haciendo.
No puedes pretender que quizás dentro del lugar donde estás empleado, mañana más adelante, cuando vayan a promocionar a algún empleado, te tengan en cuenta a ti, si te estás haciendo lo mismo que los demás están haciendo. Es necesario que den la milla extra. Lo que pasa es que hoy en día, cuando las personas hacen cosas de más, lastimosamente vivimos en una sociedad que termina por decir que no digo la palabra porque se escucha muy feo. Ay, lo que pasa es que tú eres, ya usted sabe. Parece que a ti te gusta sobar mucho la chaqueta. Y si te quedas unas horas más, ¿y tú para qué te quedas? ¿Sabes cuándo vas a salir de esa posición en la que estás? Nunca. Porque si sigues haciendo lo mismo, siempre vas a obtener los mismos resultados. ¿Y por qué hacemos lo mismo? Porque el grupo en el cual estamos nos está diciendo, ¿y para qué vas a hacer eso? ¿Y para qué vas a hacer algo más? ¿Tú te das cuenta cómo es el jefe? Él se va temprano. Él se va temprano, mira, él es sabroso en la casa. Y tú y yo, aquí hasta tarde. No, señor, yo no hago más nada. Vas a obtener los mismos resultados de ese que te dijo así. Pero es necesario hacer cosas distintas. Ahora, el relato que nos va a ocupar de aquí, no sé, quizás 2 domingos, creería yo. Ya no vamos a hablar de una persona en particular, como dije cuando inicié, sino vamos a hablar de un grupo de personas en general que decidieron perseverar, pero que tuvieron un compromiso. Perseverancia y compromiso. Para perseverar es necesario comprometerse. Solo quien se compromete con una causa decide perseverar. Sin compromiso no hay perseverancia. Cuando tú te casas, estás comprometido con la causa. Y si no hay compromiso, no perseveras. Y al poco tiempo, ¿qué estás haciendo? Te estás separando porque no hay compromiso. Pero cuando hay compromiso, comienzas a escuchar las voces de afuera que te dicen, el matrimonio. De hecho, me llamó la atención el viernes que estábamos en la oficina en Sede Norte, el jueves, estábamos en la oficina en Sede Norte y yo estaba encerradito, pero llegó un muchacho que como que está recién casado. Yo solamente lo escuché cuando saludó al pastor Iván. Y Iván le dijo, ajá, mire, ¿cómo ha tenido en el matrimonio? Pastor, esto es lo mejor que me ha pasado. Está en plena luna de miel. Pero me llamó la atención con alegría. Yo no le vi la cara, pero yo y decía así, perdón que voy a utilizar una expresión muy costeña que él utilizó, pastor bacano. Normalmente no es otra expresión, no es que esté mal, pero normalmente no lo utilizo, más públicamente. Decía, pastor, vea, bacano. Y yo le escuché cuando decía, ¿sabe qué, pastor? Y me habían metido más miedo. Y me decían que, ¿y para qué te vas a casar? Y ahora, pastor, vea, yo estoy feliz. Vea usted. Qué bueno, el hombre está comprometido. Esperamos que el compromiso le dure por siempre. Que le dure el compromiso y junto con él la felicidad. Pero esa es la vida es así. Nosotros, ¿verdad? Qué bonito que todavía él puede expresar eso y qué bonito que nosotros cuando ya tengamos años podamos seguir diciendo lo mismo que él dijo del matrimonio. Yo no voy a utilizar la palabra que él dijo, pero que nosotros también podamos decir, el matrimonio es una bendición. Ay, creo que no todos me creyeron, o por lo menos los casados no me creyeron. El matrimonio es una bendición. Quien haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Eso es solamente un entre paréntesis. Pero ahora sí vamos a hablar a partir de hoy de este grupo de personas y para ello los voy a invitar a abrir sus Biblias o encender sus celulares. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 40 al 47, nueva traducción viviente. Hechos, capítulo 2, versículos 40 al 47,
Nueva traducción viviente. Hechos 2, 40 al 47, nueva traducción viviente, dice de la siguiente manera. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Dice, ahí viene un título en la Reina Varela 1960, dice, la vida de los primeros cristianos. Y la versión que estamos leyendo dice, los creyentes forman una comunidad. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo, alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque tu bondad hacia nosotros, tus hijos, es infinita. Gracias, Dios, por traernos con bien esta mañana hasta esta tu casa. Gracias por esta semana tan hermosa que nos has regalado, Dios. Gracias, Padre de Gloria, por la vida de cada persona que está en este lugar. Coloca tu mano derecha en el corazón y pídele a Dios que hable a tu vida, a tu corazón, espíritu, alma, mente, cuerpo, pensamiento y sentimiento en esta mañana. Pido a mi buen Padre que hable a nuestras vidas. Háblame a mí también, Dios, de manera personal y particular, pero también háblanos a todos en general. Entendiendo, Dios, que este lugar a ti te pertenece, que todo cuanto hay en esta casa a ti te pertenece, pero que lo más importante, las vidas aquí presentes, a ti te pertenecemos. Ruego que toda fuerza contraria, toda fuerza de mal, toda fuerza antagónica de maldad la declaramos sin poder, sin autoridad, nos declaramos libres para el fluir de tu palabra. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Y se le da un aplauso a él. Mucho, pero mucho mejor. En los 9 textos que acabamos de leer en esta mañana, aparece en 7 ocasiones, si usted se da cuenta y lo puede ver en su casa, el adjetivo todo o todos. Todo o todo. Y esto me habla también de un tema muy particular hoy en día, porque hoy los jóvenes no quieren decir ni todos ni todas. La llamada inclusión, hoy dicen todes. Jehová reprenda al diablo. Todos o todas. Ese todo es que lo vayan a ubicar ellos en otra parte. Comenzando por allí. Este adjetivo se encuentra en 7 ocasiones en estos 9 versículos que acabamos de leer. Y cuando hablamos de todo o todas o todos, hace referencia a algo que lo llena en general. O sea, que no deja nada vacío, no deja, como decimos acá en la costa, cabo suelto. Escucha, mi iglesia, para perseverar es necesario una entrega total. No me creyeron. Para perseverar es necesario una entrega total. O es todo o es todo. Eso no es a media. Darle un aplauso a él en esta mañana. El libro de Hechos de los Apóstoles, donde hemos leído en esta mañana, o como se ha llamado últimamente muy comúnmente, y creo que de forma más acertada, Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. De hecho, la vida de los apóstoles no enfatiza mucho en tantos de ellos.
Normalmente los dos que más se mencionan son Pedro y Pablo, Juan por allá en uno de los primeros capítulos. Pero este libro, más que doctrinal, es un libro histórico. Nos habla de la historia de la iglesia primera, a lo cual algunos han llamado primitiva, pero primitivo tiene que ver allá así como algo como antiguo. Es mejor llamada la iglesia primera, la iglesia naciente, y por consiguiente era la iglesia más inocente en su estado natural. Inocente porque era la iglesia naciente. Me salió un verso sin mucho esfuerzo. Siempre aclarado, no era la iglesia perfecta. Aún desde sus inicios, iglesia perfecta, créalo, no hay. No la busque porque no la va a encontrar. Si usted quiere perder el tiempo, comience a buscarla a partir de hoy. Pero era la iglesia más inocente, porque es la infancia. Porfa, si me quita el abaniquito, un momentico, porfa, sí. Gracias. Sé que ustedes lo hacen con todo el amor para mí, pero... Y como todo, los niños, ¿cómo son? Inocentes. De la misma manera, como es el nacimiento, es la etapa de la infancia de la iglesia. Era una iglesia en medio de lo que se quiere. Inocente. Con virtudes. Sí. Con defectos. También. Con problemas aún dentro de la comunidad de fe. Sí. Por allá es muy conocido el relato, ¿verdad? Cuando Pedro y Pablo estaban en una diferencia doctrinal. Es muy conocido también la historia cuando Pablo y Silas deciden separarse, ¿verdad? Había diferencias aún dentro de ellos. No era la iglesia perfecta, pero es un buen modelo a seguir, por lo menos para ver los destellos que ellos podrían entregarnos a nosotros en el día de hoy. Y un poco de eso, de esta iglesia, vamos a hablar en estos domingos. No sé, como te decía, quizás pueden ser 2 o 3 domingos, no sé. Ahora, recuerden que cuando Moisés muere o antes de morir, él le dice a Josué que tome él el liderazgo del pueblo. De la misma forma, Jesús va a ascender y él, antes de ser entregado y antes de morir, le dice a sus discípulos: yo me voy, pero es necesario que esto ocurra, porque vendrá un Consolador, el Espíritu Santo, que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hago referencia a esto porque es que esa promesa marca el futuro de la iglesia. Es ahí cuando el Espíritu Santo desciende, dice que ellos fueron revestidos de un poder especial. Ese poder habita hoy en medio de nosotros, iglesia. Aplaude su nombre en esta mañana. Ese poder, ese mismo Espíritu Santo habita dentro de nosotros el día de hoy. Ahora dice el texto de Hechos 2:42, versión Reina Valera 1960, y por eso he tomado como base esta historia de la iglesia. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. El grupo de la iglesia primera perseveraba. Aleluya. Gloria a Dios. En épocas difíciles. Porque
porque ahora hay todo un mundo de gente levantado en contra de ellos. Hay todo un séquito de religiosos, todo un séquito de gobernantes levantados en contra de ese, en su momento, incipiente y pequeño grupo de hombres que deciden llevar adelante el legado de Jesús. Y dice que estaban aferrados o predicaban la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué predicaban los apóstoles? Lo que Jesús enseñó. Hoy en día es que nosotros nos enredamos con tantas cosas y le queremos buscar 5 patas al gato, al perro, al chivo. Era sencillo, por eso digo, era la más noble, la más tierna. ¿Qué predicaban? Ahí nos dice, y predicaban la doctrina de la palabra. No. Predicaban la doctrina de la prosperidad. Tanto enredo. La doctrina de los apóstoles. Lo que los apóstoles habían aprendido de Jesús. Nosotros somos los que el día de hoy nos enredamos. Y mientras desde el altar más los enredemos a ustedes, muchas veces a la gente le gusta más. ¿Creen que es mentira? El día que el pastor Israel venga aquí hablando en hebreo, créalo que se llena este salón. En arameo, griego, hebreo, fariseo, jebuseo, hebeo y eteo. Yo al puro hablo revolero. Costeño, costeñol. Pero claro, los que hemos enredado esto somos nosotros. Ellos predicaban lo que el maestro les enseñó. ¡Aleluya! Porque él no solamente les enseñó con palabras, les enseñó con hechos, los enseñó no solamente a hablar, les enseñó a vivir. Y de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de palabras, la vida cristiana se trata de hechos. Por eso es hermoso, porque es que el libro de Hechos de los apóstoles, dicen los exegetas, los estudiosos de las Sagradas Escrituras, los teólogos, dicen que es, algunos le llaman la historia inconclusa. Porque la historia del libro de Hechos no tiene una conclusión. ¿Sabes por qué no se ha cerrado la historia del libro de Hechos? Porque es la historia de la iglesia. Y la historia de la iglesia, aún el día de hoy, tú y yo la estamos escribiendo. Aplaude el nombre de Dios en esta mañana. Esa historia del día de hoy se está escribiendo. Y un día en los libros de la patria celestial, tu historia y la mía también aparecerá ahí escrita. Ay, qué hermoso que también podamos aparecer en la lista de Hebreos 11. Hebreos 11. La lista de los grandes hombres de la fe. Tu nombre también se está escribiendo en esa lista, iglesia. Ay, no me creyeron. Tu nombre también se está escribiendo en esa lista, iglesia. Pero, ¿qué era lo que esta iglesia primera hacía? Vamos a ver algunos destellos que los textos que acabamos de leer nos pueden dar en esta mañana. Primero, estaban comprometidos con la comunidad de fe. Había un compromiso con Dios y con la comunidad de fe. Pastor, ¿de dónde sacas eso? Hechos 2, 44 y 45, donde leímos esta mañana, Nueva Traducción Viviente. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones, y a veces piensan en el diezmo. Y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Compartían todo lo que tenían. Solo entre paréntesis, sabemos que hay siempre, este tema del diezmo es un tema bastante álgido.
Y siempre lo que se dice es el diezmo del Antiguo Testamento. Listo, no demos los diezmos. Qué bueno. Hagamos lo que se hacía en el Nuevo Testamento. Traigámoslo todo. Vendámoslo. No. Es solamente un decir. Pero es solamente para ver lo que muchas veces está en el pensamiento de nosotros los seres humanos. Y nos guardamos mucho, Dios sabe. Como iglesia siempre hemos dicho. Es un tema que lo dejamos en el corazón de cada persona. Eso es usted con Dios y Dios bendecirá en abundancia a aquel que decide darle en abundancia a él. Amén. Porque eso no es para nosotros, no es para este lugar, eso siempre va a ser para Dios. Ahora, dentro de la comunidad de fe se realizaban al menos 3 acciones que podemos ver o que se relatan en estos 2 versículos que acabamos de leer. Dice que todos los creyentes se reunían en un mismo lugar. ¿Se reunían cuándo? Ahorita lo leímos. Todos los días. Ay, Dios, cinturón de seguridad. Todos los días. 1, 2. 1, 2. Y 1, 2. Apriétese que esto lo que hay es turbulencia. ¿Cuántos días se reunían? Nosotros nada más nos reunimos los domingos y los viernes. Y los viernes. Hay servicio los viernes. Esto lo edita Leinecker, por favor. ¿Oíste? Sí, esto sí lo editan. Esto es para nosotros. Aquí tenemos reuniones los viernes. ¿Cuántos saben que aquí hay reuniones los viernes? Ay, qué bueno que lo sepan. Yo pensé que era que muchos no sabían. Los sábados tenemos ayuno también en la mañana. ¿Cuántos saben que tenemos ayuno en la mañana los sábados? Y los domingos 8 y 10 y cuarto de la mañana. Entendemos y por eso voy a decir que esta parte la vamos a editar. Entendemos el lugar donde estamos, entendemos que el sitio es un poco solo para venir un viernes en la noche, entendemos que muchos trabajan, salen tarde de sus trabajos, salen tarde de sus labores, lo entendemos no al 100, al 1000, 2000, 3000, 5000%, lo entendemos, aclaro, pero cuando tenemos la oportunidad, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué cuando tenemos la oportunidad de venir a la casa de Dios un viernes no lo hacemos? Vea, usted no come solamente el viernes o el domingo. Nada más desayune, almuerce y coma hoy y mañana no lo haga. Y el martes tampoco. Y el miércoles tampoco. Y el jueves, si todavía tiene ánimo, me llama y me comenta: pastor, ya llevo 4 días sin comer. Si es que todavía le da. La iglesia primera perseveraba. Y una de las cosas que practicaban, ¿sabe qué era? Se reunían todos los días. Y doy gracias a Dios porque en el sentir que colocó en nuestro corazón como pastores, nada más tenemos reuniones viernes y domingo. De hecho hay personas que me dicen: pastor, ¿y por qué el lunes no hace lunes de devocional y martes de altar y miércoles de bendición y jueves de oración y sábado de fundición? Lunes de caballero. Yo me acuerdo cuando yo era un niño, William. Domingo de la mañana, de 9 a 2 y media, 1, se acababa el culto en la cuadrangular central, una sola reunión. A la 1 normalmente, si había bautismo, se acababa a las 2 y media. Porque iban a bautizar, bueno, un entre paréntesis. Y había una cortina. Y detrás de la cortina estaba el lugar donde bautizaban, había una alberca. Esa cortina se cerraba. Comenzaban a cantar: las aguas del río de Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Y abrían la cortina. Pastor Sigilfredo. Nombre del Padre y Espíritu Santo. Se cerraba la cortina. Y si tú vienes a la sangre de Cristo te puede limpiar las aguas del río. Y yo no sé cómo hacía el que estaba cantando para saber que la cortina la abría. Porque él estaba aquí y la cortina estaba atrás. Bautizaban 30, 40 personas y eso se acababa como a las 2 y media de la tarde. Hay personas que están aquí. Levántenme la mano los que vivieron esa época de gloria. Y a las 7 de la noche, culto de caballeros.
o de damas o de jóvenes. Cuando era de jóvenes, yo siempre le he dicho, yo hacía parte del grupo de alabanza de los jóvenes en la cuadrangular central. Obvio que nos colocaban los domingos en la noche porque era el culto que menos afluencia tenía. ¿Pero a dónde voy? Nos congregábamos, estábamos allí y nos hacía falta. Hoy en día el problema no es que no te congregues, el problema es que no te hace falta. Y es necesario vivir como comunidad de fe para poder perseverar en esta tierra. Quiero ver el culto el viernes de la noche, mi amor. Es necesario. El congregarme habla de mi relación horizontal. La vida de intimidad dentro de la casa, el orar en casa, el leer la palabra en casa, habla de mi relación vertical, de mi relación con Dios. El congregarme habla de mi relación horizontal. Y muchas veces tenemos una muy buena relación vertical, decimos nosotros, pero una muy mala relación horizontal. Y en nuestra relación vertical vemos a Dios. Pastor, vi a Dios, vi los pies de Jesús. Estaba orando y vi un rayo que se metió en el cuarto. Está bien, está bien. Pero qué bueno que de la misma forma que usted pueda ver a Dios, pueda ver a su hermano en la fe a los ojos y decirte te amo en el amor de Jesús. Aleluya. Qué bueno que podamos congregarnos y demostrarnos el amor unos a otros. Era lo que la iglesia primera hacía. Se congregaban a diario. Iban a disfrutar de la comunidad de fe. Tenemos a veces buena relación con Dios porque lo que pasa, pastor, es que Dios es perfecto. Y a mí no me gusta congregarme mucho porque es que dentro de la iglesia hay tanta gente imperfecta. Venga para ver si con usted esto se arregla. O si de pronto lo daña más. Ay, bendito sea Dios. Aleluya. Aparte de que se reunían, dice que ellos se ayudaban, buscaban la manera de ayudarse. Y cuando dice ayudarse dentro de la comunidad de fe, dice que se ayudaban con un buen ánimo. No era de forma obligada. No era porque les tocaba. Era porque les gustaba. Y aclaro de una vez, cuando habla de ayudarse inicialmente, no habla de ayudarse económicamente. Habla de ayudarse espiritualmente para unos a otros, darse ánimos a permanecer y perseverar en la fe. Porque la vida es dura. Segundo, la vida cristiana es dura también. Y la vida cristiana, tratando de vivirla solos, como islas, mucho más dura se convierte. Yo sabía que este mensaje no iba a tener muchos amén. Son de esos mensajes que no tienen muchos amén, pero que son muy necesarios predicar. Es en el versículo 24 del libro de Hebreos donde leímos que dice que ellos se ayudaban. Y ese ayudarnos habla de estimulación. Viene, a los que les gusta el griego, viene del griego kataneo. Aparece 14 veces enmarcado en el Nuevo Testamento. Este kataneo. Y enfatiza en incitarse mutuamente. Ayudarse. Tiene que ver, voy a utilizar el ejemplo, de el calor que genera la fricción entre dos cuerpos metálicos. Usted coge dos metales y comienza a rozarlo. ¿Y qué hace? Genera calor. Es lo que está diciendo
el escritor, es necesario que el uno con el otro comencemos a generar calor. Porque muchas veces hay corazones fríos, llenos de dolor, de amargura, de tristeza, de quebrantamiento, de enfermedad, de desengaño, de angustia, de muerte, de duelo, de deuda. Y es necesario que el hermano que está al lado conmigo en esa aflicción genere el calor que yo necesito. Por eso ellos perseveraban en la fe. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Creo que nosotros en nuestra nación contamos aún con una bendición, un beneficio que es la libertad religiosa. Podemos congregarnos, nuestros sitios de reunión están abiertos, no tenemos que escondernos como la iglesia primera. Nosotros no. Tenemos una bendición de poder reunirnos cuantas veces querramos. Es más, si quisiéramos dejar la puerta abierta 24 horas al día para que las personas entren y salgan, podemos hacerlo sin ninguna dificultad o sin que nadie se oponga. Los únicos que nos oponemos somos nosotros mismos por temas de seguridad. Pero del resto las puertas pudieran permanecer abiertas. Por ello no valoramos el congregarnos. Porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuentan que en la extinta Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en su momento, cuando los cristianos eran perseguidos, si te encontraban con el libro negro en las manos, morías. Y para reunirse tenían que estar escondidos en los sótanos de los edificios, de las edificaciones, y aún sin poder cantar prácticamente las alabanzas, porque si los escuchaban en la parte externa, enviaban a las autoridades para que pudieran ser apresados. Había una anciana cristiana ya entrada en edad, y ella le gustaba reunirse con sus hermanos en la fe. Para ella era un deleite. Disfrutaba la reunión con sus hermanos en la fe. Y es una noche en medio de lluvia. Y esta anciana va por la calle caminando hacia el edificio donde hay un sótano a encontrarse con sus hermanos en la fe. Mientras camina va pasando un vehículo de la guardia y se da cuenta hay una anciana bajo lluvia caminando sola por una calle. Aquí está ocurriendo algo extraño. Los hombres se bajan del vehículo con sus armas y le preguntan a Alfredo: mujer, ¿hacia dónde va usted? Ahora la anciana mujer se encuentra en un dilema. Si digo la verdad, no solamente me hacen daño a mí, lo más probable es que me digan que los lleve donde están los otros fieles y nos arresten a todos y quizás muchos mueran. Pero tampoco puedo decir mentira. ¿Qué puedo decir? Dijo: Espíritu Santo, dame sabiduría para responder, diciendo la verdad, pero sin colocar en riesgo mi vida y la de mis hermanos en la fe. Señora gente, le comento, voy a casa de mi padre a reunirme con mis hermanos, porque papá dejó una herencia. Esta noche van a leer el testamento y yo voy a buscar mi parte. La dejaron ir. Esa es la reunión de los fieles. Venimos a casa de nuestro Padre a reunirnos con nuestros hermanos, porque Él nos dejó una herencia. Vamos a leer el testamento y venimos a buscar nuestra parte.
Dale el mejor, pero el mejor, pero el mejor, pero el menor de los aplausos a Él en esta mañana. ¡Oh, aleluya! Cada vez que una reunión se abre en este lugar, escucha, sea viernes, sea sábado en ayuno, sea reunión de jóvenes, sábado a las 5 de la tarde, sea domingo, sea vigilia, sea congreso de mujeres, sea cual sea casa de fe, sea tiempo de oración aún virtual. Únete, porque ahí Dios te va a dar tu parte. ¡Oh, aleluya! Para aquellos que no vienen los viernes en la noche, les voy a prometer dos cosas. Me puedo comprometer en dos cosas. Uno, bueno, obvio, si tiene la oportunidad. Entiendo, sé que hay personas que viven lejos por transporte, por trabajo. Pero aquel que tenga la oportunidad, le voy a prometer por hoy dos cosas. Uno, a las 8:30 salimos. ¿Quiénes vienen los viernes que me levanten la manita? No. Aguanta. Uy, bendito sea mi Dios. Los que vienen los viernes saben que a las 8:30 ya salimos de aquí. Máximo, de hecho yo estoy muy celoso con eso. Muy celoso. Y les digo a las personas que van a predicar hasta las 8:30 por un tema de seguridad. Les prometo eso, a las 8:30 se termina. Y lo segundo, y es lo más importante, no tengas en cuenta la hora. Dios te va a hablar y Dios te va a bendecir. Y eso es más importante que la hora en la cual terminemos. Aplaude su nombre en esta mañana. Y ya para terminar. Hoy en día se vive un evangelio a domicilio. Creo que la pandemia nos dejó muchas cosas buenas. El trabajo en casa es una bendición. ¿A quiénes les gusta trabajar en casa? Es una bendición. Y entre las cosas buenas que la pandemia dejó, también, por lo menos para los negocios que venden comidas, son los domicilios. Ellos mismos dicen que sus ventas se han duplicado y triplicado. Hasta el punto de que hoy existe un concepto que se llama cocinas ocultas. Usted no sabe quién es el dueño, usted no sabe quién le despacha, usted lo único que hace es que usted llama y le llega a su casa el pedido. Ese concepto del domicilio o de la cocina oculta nos ha privado de la bendición de tener la experiencia de asistir a un restaurante. Es que el restaurante te vende una experiencia. ¿Tú sabías eso? No es solamente la comida, porque si no todos los días comiéramos en la casa. Pero ¿por qué nos gusta ir al restaurante? Porque hay alguien que te atiende. Y yo soy muy curioso en esto. Nosotros ya vimos una parte con mis... Y me gustó porque cuando llegué, salió el administrador, muy buenas tardes, mi nombre es Tan, me coloco a sus órdenes. ¿Cuántas personas vienen? 5. Aquí está su mesa. ¿Qué van a ordenar? Esto. Una entradita. Yo después de entrar estaba que me iba. Yo la entradita ahí, se me quitaron acá. Nos colocaron unos patacones con unas salsas. Una persona muy atenta, muy amable, estuvo todo el tiempo muy pendiente. Eso cuando pido el domicilio, no lo consigo. Esa es una experiencia. Es más, cuando habitualmente vamos a un sitio, a un mismo, ya las personas que nos atienden nos conocen. Y no sé usted, pero a mí me gusta cuando me conocen. A mí, no sé a usted. Habló por mí. Venga, siéntese. Y me dice, espera un momentico, para que le traigan lo suyo rápido. ¿Sí o no, mi reina? La experiencia de poder estar allí, sentado, cómodo, eso no se compara con el domicilio. La experiencia de estar aquí no se compara cuando escuchas la palabra en casa. Es necesario vivir la experiencia dentro de lugares como estos.
Ya para terminar. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra restaurante? ¿O dónde nació el concepto de los restaurantes? Dicen que en la Grecia antigua se vendían alimentos a personas que llegaban a ciertos sitios, mas no con el concepto propio del restaurante que nosotros hoy conocemos. El concepto nació en el año 1765 en Francia. Un señor apellido Boulogne. A mí el francés se me enreda con el italiano. Boulogne. Y él colocó dentro del sitio mesas con sus manteles, con sus cristalerías, con sus vajillas, personas que atendían un menú, y al fondo, porque en el lugar donde él abrió el sitio, había muchos edificios que se estaban construyendo y había muchos trabajadores, y él colocó al fondo un letrero que decía: venid a mí, todos los que estéis cansados y hambrientos, porque yo los restauraré. De ahí nació el concepto de restaurante, el que restaura a aquel que tiene hambre. Y lo tomó del texto bíblico que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Cuando vienes a este lugar, vienes a descansar de tus cargas. Eso no puede pasar, por favor. Vienes a descansar de tus aflicciones. No dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Que podamos tener inicialmente una buena relación vertical, pero qué bueno que también podamos tener una excelente relación horizontal. Dice el texto sagrado que el mundo nos conocerá de él cuando vea que nos amamos los unos a los otros. ¡Aleluya! Ay Dios, no cuando nos escuchen hablando lengua. ¿No dice eso? No, dice, sabrán que son mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. No dice, sabrán que son mis discípulos cuando se vean los milagros. Eso vende más. Eso vende. Pero no es lo que nos muestra como discípulos ante una sociedad que está llena de tanto dolor, ¿sabes? Y aquí aterrizo el sermón en esta mañana. Termino diciendo prácticamente lo mismo que comencé. Como iglesia, estamos llamados a ser distintos. Vamos a escuchar lo que el mundo dice, las palabras que el mundo dice, pero usted y yo no podemos entrar en el mismo juego de allá afuera. Usted y yo estamos llamados a ser distintos. Somos la iglesia, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para amar, para dar amor. Escúchame. El mundo está cansado de tanto dolor. Como decía la pastora Ingrid ayer, y no es un tema político el que voy a hablar ahora, pero mientras en el Congreso se debatía una consulta popular, un joven de 22 años en una universidad de Barranquilla se lanzaba, perdiendo su vida con solo 22 años. Cuando como pastores tenemos la posibilidad de hablar con tantas personas, de conocer a tantas personas y de conocer tantas historias de cerca, nos damos cuenta que el mundo está lleno de dolor. Ya hay mucho dolor en esta tierra, iglesia. Ya hay mucho odio en el corazón del hombre. Ya hay mucha falta de perdón dentro del corazón del ser humano. Ya hay mucha rabia, ira, enojo, por lo dura y cruel que a veces la vida se nos torna. De eso están llenas nuestras calles.
De eso están llenos nuestros barrios. De eso está lleno nuestro lugar de labor. Es necesario venir a un lugar donde encontremos refrigerio para nuestra alma, donde nuestro espíritu pueda sentirse apacible. Y qué mejor forma de hacerlo que uniéndome con mis hermanos en la fe. Quizás eso allá afuera no va a cambiar mucho, pero tú sí puedes cambiar mucho aquí adentro, y eso no lo decide nadie, eso lo decides tú. Nos colocamos sobre vuestros pies en esta mañana y junto con el grupo podemos cantar una canción que creo que teníamos bastante tiempito que no cantábamos, pero creo que tiene que ver mucho con lo que hemos hablado en esta mañana. Aquellos que la sepan pueden cantarla, por favor, ¿sí? Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar la virtud de aquel nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Dígalo. Y llevaremos su gloria. Dígalo en esta mañana. Y nuevas de salvación. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, Llamados para anunciar la victoria de Dios. que nos llamó a su luz. Nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió Y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Dígalo. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndole la esperanza y nuevas de salvación. No nos podemos callar. Allí despacito, muchachos. Casualmente, no había pensado en esto solo hasta anoche. En estos días, dentro de poco, el Concilio del Camino cumple 31 años. Y cuando este concilio nació, el lema, para los que lo conocen, dice Comunidad Cristiana del Camino. Una comunidad con corazón. Así es, una comunidad con corazón. Y en el corazón de nuestros pastores, Iván y Patricia, nuestros pastores principales, a quienes honro en esta mañana, decían desde un principio que podamos ser un lugar donde las personas puedan ser restauradas, donde podamos amarnos, donde podamos mirarnos a los ojos, en medio de las diferencias, pero seguir amándonos.
Y hoy, cuando han pasado cerca de 31 años de esa visión que nació en el corazón de nuestros pastores, hoy puedo decirles, Comunidad Cristiana del Camino Suroccidente, que esa es nuestra oración también. Que podamos encontrar dentro de esta comunidad de fe un grupo de apoyo, donde los unos a los otros, Alfredo, podamos vernos a los ojos, amarnos, entendiendo que somos distintos, pero que tenemos un mismo Dios, que fue el que nos rescató, el que nos salvó. Que el mismo Espíritu Santo, Maura, William, hermana América, habita en tu vida, es el mismo que habita en mí, aunque seamos diferentes, en forma de ver la vida, forma de ver quizás, qué sé yo, las cosas que pasan, los conceptos. Lo que termina por dividirnos son los conceptos, pero qué bueno que por encima de los conceptos el amor de Dios pueda unirnos. Es mi oración que podamos ser ese lugar donde las personas puedan llegar cargadas, dolidas, y puedan contarnos sus problemas sin miedo, sin temores, sin el temor a ser señalados o criticados. O decir, estás flaqueando en tu fe, ¿qué te está pasando? No. Que pueda saber que si Él me está buscando es porque necesita un apoyo mutuo. Es porque necesita de mi cariño, de mi amor y de mi consideración. Es mi oración en esta mañana que ese buen Dios, ese mismo Dios que te rescató a mí, a ti, que me rescató a mí, pueda llenar nuestros corazones de ese gran amor. Y que si quizás en medio del ir y venir hemos tenido diferencias con algunos, porque claro que las hemos tenido, hoy sea una muy buena oportunidad para acercarnos y decirle, sabes, perdóname, porque te herí o me heriste. No sé por qué estoy diciendo esto en esta mañana, pero sé que viene de parte de Dios. Que podamos contarnos nuestras tristezas, nuestros duelos, nuestros sufrimientos, pero que también podamos celebrar juntos, porque un día estaremos juntos en la patria celestial. ¿Podemos cantarlo por una última vez, muchachos? Dígalo. A cada pueblo y nación, trayéndole la esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo su amor. La última. A cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor no podemos callar. Y que Jehová les bendiga, que Jehová les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Jehová tenga de tu casa, de tu familia, de tus hijos, de tus nietos, de tus vecinos, de tu trabajo, de tu emprendimiento, de tu estudio, de tu ministerio, igual de los míos, misericordia, y que Jehová nos conceda abundante, pero abundante, pero abundante, pero abundante. Bendiciones para todos, les amamos un montón. Les esperamos viernes, 7 de la noche, sábado ayuno, 10 de la mañana, 5 de la tarde, jóvenes referentes, y domingo 8 y 10 y cuarto de la mañana. Hacemos así, 1, 2, eso, les amamos un montón. Bendiciones para todos.